Mauricio, ¿por qué hay tantos críticos de la intervención de la OTAN en Yugoslavia cuando esta tenía el objetivo de parar un genocidio? Porque es la OTAN. No sabes, la OTAN es malo. Sí paró un genocidio y lo paró, que eso es lo peor del asunto. Detuvo a Milosevic y a sus nazis. El problema es que era la OTAN. Es el tipo de gente, mira, te voy a contar una historia rápidamente. Siempre se me va la primera media hora en esto. Un grandioso escritor injustamente ya olvidado en estos pocos años, un grandioso escritor de ciencia ficción que es Theodore Sturgeon, era un hombre de una capacidad de análisis crítico que en la actualidad sería asesinado y cancelado probablemente. Tiene uno de los cuentos más maravillosos que se llama Zapatos Marrones, pero tiene otro cuento de que se llama Escultura Lenta, me parece que es Escultura Lenta, ¿no? Luego van a decir que me equivoqué. Pero en ese cuento el protagonista que está salvándole la vida a una chica, le explica a esa chica que vivimos en un mundo en el que si alguien hace algo malo, y más adelante vamos a hablar de esto ahora que hablemos de Picasso, si alguien hace algo malo y encuentra la cura contra el cáncer, mucha gente está dispuesta a quemarlos a él, a su casa y la cura contra el cáncer. Y ese es parte del problema. La OTAN se creó para oponerse a la Unión Soviética. Claro, la gente que estaba en la izquierda marxista consideraba que la OTAN era malísima porque pretendía parar el avance del comunismo y lo que ellos querían era el avance del comunismo en todo el mundo. La OTAN no ha participado más que en 3 o 4 acciones en toda su historia, pero son los malos de la película por decreto. Y cuando hicimos el video de la OTAN precisamente lo comenté, no tuve tampoco muchos fans al respecto.